Estos son tiempos donde el famoso lawfare o guerra de leyes a la inglesa se ha popularizado por todo el planeta. Con las variantes respectivas, de acuerdo a las particularidades de cada región, podríamos animarnos a decir que el lawfare es el instrumento clave dentro de un contexto de relaciones políticas, económicas e internacionales asimétricas, y por ende arma formidable en la construcción de hegemonía a favor de relatos y prácticas asociadas al libre mercado, con el tutelaje de la potencia hegemónica de época. Lo que sí no se puede precisar es cuándo arranca nuestra tierra, por lo menos yo no me animo a afirmar cuándo. Lo que sí es cierto es que haciendo un juego de palabras por demás pertinente con un refrán popular, se puede decir que tanto el lawfare como sus ancestros, los procesos judiciales amañados, son más viejos que la injusticia. De hecho, ya en 1879, José Hernández, en su segundo libro, Martín Fierro la Vuelta, ponía en boca del viejo Vizcacha la frase célebre "hacete amigo del juez, no le des de qué quejarte", etcétera, etcétera. Pero como decía que ni es fácil determinar el comienzo, como tampoco lo es definir si todo atropello judicial que se comete en alianza de poderes fácticos se lo puede denominar lawfare, lo que es seguro es que este es un buen momento para recordar a dos tipos brillantes y honestos, que de merecer ser premiados por haber construido una obra monstruosa, casi sin precedentes para la época, pasaron a terminar presos un par de años injustamente. La historia que viene a continuación puede o no ser considerada técnicamente un caso de lawfare, pero lo que estoy seguro es que fue un acto de injusticia extrema, por lo tanto el resultado no difiere del método. Una historia que, como tantas otras, quedó sepultada por el relato oficial, como suele ocurrir cuando se alinean intereses de sectores de la política con el poder económico, los medios de comunicación y se conjugan en una síntesis que se llama justicia. Y si ésta tiene la tutela de intereses ligados a la potencia de turno, como en este caso, es mucho más injusta y a la vez terriblemente efectiva. Esta es la historia de dos tipos honestos, el catalán Juan Vialet Masset y el argentino Carlos Casafut, y una obra que debió ser considerada orgullo nacional, y en cambio fue temida y sospechada por la propia comunidad que se beneficiaba con ella, el dique San Roque en la provincia de Córdoba. Vamos a la historia entonces. Corría el año 1883 y el por entonces gobernador de Córdoba, Miguel Juárez Celman, convoca a Casafut y su socio el también ingeniero Eugenio Dumesnil para estudiar la factibilidad de construir un dique sobre el cauce del río Suquía. El objetivo era proporcionar energía eléctrica y agua potable a Córdoba capital, y a la vez abastecer de agua para regadíos, además de, por supuesto, controlar las crecidas del río que tenían a maltraer a la población de la época. Luego de una serie de marchas y contramarchas, a fines del año 86, ya bajo el gobierno de Ambrosio Olmos, se firma el contrato que adjudica la construcción del dique a la empresa de Vialet Masset y Félix Funes, hermano este último de las mujeres de Juárez y de Julio Roca, presidente electo el primero y presidente saliente el segundo, con la dirección técnica del ingeniero Casafut. Esta obra fue inaugurada en 1891. Era una faraónica y espectacular y práctica a la vez, de tanta grandeza que el mismísimo Alexander Eiffel, otro que supo de grandes construcciones y de problemas con la justicia, decía en el año 89, previa a su inauguración, que dos obras llaman la atención del mundo en este momento, mi torre y el dique San Roque, con la diferencia que el dique es de suma utilidad y mi torre no. Es que el dique no solo era una de las obras hidráulicas más importantes de su tiempo, tenía además la particularidad de que estaba íntegramente construida con tres materiales disponibles en la región: piedra, arena y fundamentalmente cal hidráulica. ¿Y por qué digo fundamentalmente? Es que esta fue una de las causas de la ofensiva contra el dique y sus creadores. ¿Por qué? Muy simple. La cal hidráulica era producida muy cerca del dique y tenía la particularidad de endurecerse con el tiempo, a partir de su contacto con el agua, debido a la gran cantidad de magnesio y silicio. Además, y este no era precisamente un detalle menor, era más barata y competía con ventaja contra la inglesa Portland. Esto constituía un pecado imperdonable para los estándares comerciales de la época. Con la ida de Juárez, luego de la Revolución del Parque, comienza el calvario de los constructores del dique. Es que el derrocamiento del cordobés se produce en el marco de un exceso de liberalismo privatizador, corrupción y una crisis de deuda dentro de una de las clásicas contracciones del capitalismo internacional que suele llevarse puesta inexorablemente a las economías periféricas. Y en el gatopardismo de la historia, a todo lo que tenía que ver con Juárez Celman era pasible de ser sospechado. Recordemos que Juárez y su concuñado Julio Roca, ahora seriamente enemistados, desde Córdoba habían generado un movimiento de provincias interiores que terminó con el Partido Autonomista en el poder. En el marco de esa interna comienza el asedio. Se suceden los rumores y publicaciones de que el río se viene, se cae el dique, etc. Hasta que en el año 92, el recién asumido gobernador Manuel Pizarro, aquel senador de la célebre cita durante la Revolución del Parque, esa que decía "la revolución está vencida pero el gobierno está muerto", formaliza la campaña de descrédito. Le pide al presidente Carlos Pellegrini un equipo de asesores comandado por el ingeniero Federico Stavelius para auditar la obra. Este último no solo oficiaba como perito,
También tenía la particularidad de que era un operador de cementerios ingleses, por lo cual inmediatamente detecta fallas estructurales que intenta subsanar con una serie de mejoras hechas por supuesto con la Portland inglesa. Todo esto terminó con Massé y Casafood presos durante 15 meses, acusados de fraudes diversos, hasta que se demostró que todo era una falacia. Pero ya era demasiado tarde. Ambos habían perdido casi todo su patrimonio y llevaban una enorme carga de descrédito. Casafood se retiró de la vida pública y muere en 1900 a la edad de 46 años. Vialet en cambio se repone y sigue en actividad, al punto de producir en 1904, a pedido del ministro del Interior de Julio Roca, Joaquín B. González, un enorme trabajo estadístico como fue el informe sobre el estado de las clases obreras en la Argentina, en un intento de construir una estrategia para dar respuesta a una nueva realidad social que se vislumbraba compleja. Esto fue más conocido como el Código de Trabajo. Por último, como dato irónico y triste, es que el dique no pudo ser destruido ni con dinamita en la década de 1940, cuando se lo consideró obsoleto en función de la construcción de otro paredón superador en envergadura. Todavía queda sobre la ruta 38 como testigo mudo, si se quiere, de una gesta que no fue, los restos del horno de la fábrica de Cales que Vialet Massé bautizó la primera Argentina. De más está mencionar a esta altura que el ingeniero que encabezó el peritaje que desembocó en la encarcelación, el mencionado Federico Stavelius, no era ingeniero.